Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombra Cristo es la roca y en él nada me faltará. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz cuando nos dices que tú tienes todo el control. Te damos gloria y honor, rendidos en tu altar, por lo que hiciste, por lo que haces y todo lo que aún harás. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo pasado, porque algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir. Viene sobre mí, bendición, sanidad, fortaleza, vendrá liberación, justicia de Dios. Algo grande viene, bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, oh, algo grande viene,
necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste en libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Saludos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo espero que estén pasándola bien en sus casas, con sus familias. Quienes están con teletrabajo, pues desempeñándose de la mejor manera. Quienes están un poquito más varaditos, pues confiando en Dios que ahorita, pronto, algo bueno va a pasar. Como todas las semanas, les bendigo, les saludo, les agradezco conectarse. Les agradezco también sus comentarios, contarnos desde dónde se conectan, con quienes están reunidos viendo la transmisión. Por supuesto que les recuerdo también siempre que tenemos que obedecer a las autoridades, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus políticas, debemos tratar hasta donde sea absolutamente posible para nosotros de mantenernos obedientes a todas las indicaciones, lavado de manos, distanciamiento social, mantenernos con nuestra propia familia, que eso es la tal burbuja social, en realidad es estar cerca de su familia. Hay todo un énfasis marcadísimo para que no digamos familia, pero mantengámonos con nuestra familia, cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestra familia hasta donde sea posible. Llevamos varias semanas estudiando el libro de Apocalipsis, ya hemos llegado con mucha alegría y mucho gozo, hemos llegado hasta el capítulo 7 y esta noche vamos a tratar de abarcar ambos capítulos, 7 y 8. Vamos a tratar de abarcar esos dos capítulos. La semana pasada, el capítulo 6 del Apocalipsis nos introdujo a una serie de 7 sellos y en el capítulo 6 vimos como 6 de ellos fueron abiertos y hay un séptimo sello que va a ser abierto en el capítulo 7. El capítulo 7 está dividido para nosotros, para nuestros efectos prácticos, en 3 segmentos. El primero de ellos abarca los versículos 1, 2 y 3. El tercer segmento abarca lo que vamos a entender como los 144,000 sellados, que es muy seco de leer, pero es muy interesante porque de ahí sale toda la doctrina de la religión de los testigos de Jehová. Ellos creen que solamente 144,000 personas van a estar con Dios en el cielo y que el resto van a gobernar en un estado como el del huerto del Edén, en un estado edénico, y van a mantenerse acá en la tierra. Y luego tiene otro segmento a partir del versículo 9 que tiene que ver con nuevamente una adoración celestial. Hay 3 segmentos y después de eso vamos a arrancar con el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello y cuando inicia una nueva serie de 7, pero esta vez 7 trompetas. Entonces, si les parece, se buscan rapidísimo Apocalipsis capítulo 7. Si les parece, nos ponemos de acuerdo e iniciamos la lectura. Inicia el capítulo 7 diciendo Juan que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste.
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es interesante que estos seres están deteniendo, dice que el viento, desde los 4 puntos cardinales. A lo largo del ideario del Antiguo Testamento, uno de los elementos del juicio de Dios sobre la humanidad y sobre la tierra es el viento. Les pongo, por ejemplo, Isaías 40:22. Aquí ahorita ya me lo van a poner. Isaías 40:22 es un ejemplo de cómo a lo largo del ideario del Antiguo Testamento el viento es usado como un elemento de juicio. Entonces acá podríamos estar pensando en 2 opciones. Una, es una situación literal. No va a haber viento, no va a haber brisa sobre la tierra. Recuerde que después del capítulo 6 hemos dejado a este planeta y a la humanidad en un estado de guerra, en un estado de ruina, y que eso es la primera mitad de la gran tribulación, pero que ahora va a iniciarse la segunda mitad y por lo tanto los juicios van a ser aumentados. De alguna manera vamos a decir que van a tener un énfasis, un acento, como juicios pero con tilde, van a ser muchísimo más poderosos. Entonces podríamos estar pensando que también va a haber dentro de los juicios que hay, va a haber uno de ellos que implica que no haya viento. Esto afectaría terriblemente las mareas, el oleaje, la temperatura, los ciclos de cosecha, aumentando y agravando la situación de hambruna sobre la tierra. Pero también podríamos decir que es una forma en la que Dios está diciendo que este juicio no va a ser sobre la naturaleza. Si nota por favor en el versículo 1 dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, el juicio no es sobre la naturaleza, sino que es sobre la humanidad. Si me pregunta a mí, yo me adscribo más a la primera de las interpretaciones que le ofrecí. Versículo 2. Vi también otro ángel, este es otro ángel distinto a los otros 4, nada más que este ejerce autoridad sobre esos 4. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí me quiero detener un momento. Bueno, y lo que vamos a decir es que este ángel tenía autoridad sobre los otros 4 ángeles, que trae una orden de no ejecutar ningún daño sobre la naturaleza. Les he insistido a lo largo de este estudio que el concepto del fin del mundo está equivocado. No es que va a haber una explosión cósmica nuclear que va a hacer que el planeta Tierra desaparezca, sino que más bien podemos ver que hasta este capítulo, más bien hay una orden de no dañar a la naturaleza, de no hacerle más daño de lo que ya los humanos le hemos hecho, sino que debe dejar la naturaleza quieta hasta que sean sellados los siervos de Dios. Aquí nace la doctrina de los testigos de Jehová. Es una doctrina muy similar a la católica en cuanto a que la salvación es por obras. Los testigos de Jehová son personas que van casa por casa, o algunos de ellos casa por casa, y de ellas, tocando la puerta de las casas, vendiendo un librito que ellos tienen que se llama atalaya. Por eso a ellos les dicen los atalayas, porque ellos creen y consideran que la forma de llegar a ser uno de estos 144,000 sellados es a través de las buenas obras. Esta es una religión norteamericana, gringa, fundada por una señora, Helen G. White, y como característica dentro de todas las religiones estadounidenses, por ejemplo también los mormones, los testigos de Jehová, tienen como norma una moralidad muy alta. Se les exige ser personas que van vestidos de traje, de corbata, de manga larga, a sus reuniones, a los salones del reino. Son personas que inclusive para reunirse tienen que tener un orden. No puede usted ir cualquier día al culto, sino que es un orden geográfico. Depende de qué lugar donde usted viva, ese día de la semana le toca congregarse. Los cantos son mediante discos compactos, de modo que se sabe cuál canción, qué día, en qué momento.
Tienen diferentes salas dentro de los salones del reino, la sala primera, la sala segunda. En la sala primera solo pueden estar sentadas las personas que están cumpliendo con todas las normativas. En la sala segunda, las personas que están en lo que los evangélicos llaman disciplina. Y pues es a través de las buenas obras que ellos acceden a hacer de estos 144,000. El problema que nos ofrece esta interpretación de estos 144,000, bueno, ellos tuvieron que adaptar su doctrina, porque en principio, cuando Ellen G. White recibió sus revelaciones, solo y solamente 144,000 personas iban a ir al cielo, porque la religión en total no tenía 20, ni 30, ni 40 personas. Pero conforme fueron ganando adeptos y ganando adeptos y ganando adeptos, llegaron al monto, a la cifra de 144,000 y tuvieron que hacerle un ajuste a la doctrina y decir entonces que 144,000 van al cielo, digamos el cielo de Dios, y el resto de personas quedan acá en la tierra en un estado como el que vivían Adán y Eva en el huerto del Edén. Permítame decirle que esta doctrina no se sostiene en primer lugar por la descripción que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Juan de estas 144,000 personas. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 5 dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así se va hasta el versículo 8. Es un poquito tedioso toda la lectura. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí. Entonces vamos a empezar por decir una cosa. El cielo sería un lugar hipermachista. Solo había hombres. Porque dice sellados. En segundo lugar, el cielo sería un lugar exclusivo para judíos, para personas que conozcan y sepan y sean reconocidos de cuál tribu o de cuál de las tribus de Israel salen. El verdadero y la verdadera función de estos 144,000 personas, y lo vamos a estudiar más adelante, ellos vuelven a aparecer, estos 144,000 vuelven a aparecer. Hoy solamente les quiero adelantar, número 1, son judíos. Número 2, sí son varones. Más adelante vamos a enterarnos que inclusive son vírgenes, nunca han mentido. Y su función va a ser predicadores durante la gran tribulación. Dios va a tener testimonios sobre este planeta de gente que va a estar predicando, 144,000 por lo menos, de personas van a estar predicando sobre este planeta, y son estos 144,000 sellados quienes también, vamos a estudiar más adelante, van a ser mártires de la gran tribulación y van a pagar el precio máximo por servirle a Dios, el precio de su vida. Van a ser predicadores ellos por una razón. Usted y yo, la iglesia del Señor, la eclesia, la asamblea de los santos, no vamos a estar sobre este planeta para este momento. Decimos entonces que durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia del Señor no va a estar sobre este planeta, sino que para mantener el testimonio de la predicación, el Señor va a tener 144,000 sellados. Y consideramos que los testigos de Jehová están errados en su interpretación de este texto, debido a que la literalidad, la historicidad del texto nos hace creer y confesar que van a ser judíos, y más adelante se dan otras características que definitivamente hacen que sea imposible para ninguno de nosotros, gentiles, no judíos, casados y con algún problemilla de haber mentido alguna vez en la vida, que califiquemos en esta categoría. Como sustento para decir que la iglesia no va a estar aquí en la tierra durante este periodo, yo quiero leerles segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leerles los primeros 12 versículos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, quienes estaban pasando, dicho sea de paso, unas pruebas y unas tribulaciones tan terribles que ellos creyeron que se habían quedado, que ya había sido el rapto y que ellos se habían quedado. Entonces le escriben una carta a Pablo por si Pablo había quedado aquí, y Pablo les contesta y les dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto es en el cielo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, esto es que no se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto es, el Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí quiero hacer una distinción porque todo el capítulo 6 nos dio a entender el Espíritu Santo que este va a ser un ser con una habilidad política, con un poderío militar, pero que no lo va a utilizar, sino que es a través de la política que va a llegar al poder. Pero aquí el Señor nos descubre algo más. Su verdadera intención y su verdadera voluntad, su verdadero deseo no es ser político, es ser adorado como Dios. Versículo 5 dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mire si esto es importante estudiarlo, que una iglesia recién fundada, como la de Tesalónica, Pablo ya les hablaba de esto. Hoy ya tenemos hermanos a los que les da miedo hablar del Apocalipsis. Y ahora, esta es la parte que le da sustento a mi doctrina, o a nuestra enseñanza, de que la iglesia no va a estar aquí cuando se manifieste el anticristo. Y ahora ustedes saben lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí está hablando del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí está hablando, amados y amadas, del Espíritu Santo viviendo en la iglesia. Note que dice que es una persona, es un él, el Espíritu Santo. Versículo 7. Hay al presente quien le detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo viviendo en la iglesia es el que ha detenido la manifestación de este ser de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí pueden empezar a escribir amén, que voy a leer. Aquí el apóstol Pablo se brinca todo el Apocalipsis y nos descubre de una vez cuál va a ser el final del anticristo, del falso profeta y de Satanás. Van a ser destruidos con el resplandor de la venida del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses es nuestra base escrituraria para decir que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación, sino que el Espíritu Santo nos va a haber quitado antes del juicio. Y dijimos la semana pasada que utilizábamos a Noé, a Lot, a Elías también, que es un símbolo, una persona literal de carne y hueso, pero que es simbólica de la iglesia que es arrebatada y quitada antes que venga el juicio del Señor. Y una vez que hemos llegado aquí y hemos dicho que entonces creemos escriturariamente que los testigos de Jehová están equivocados y que no creemos que estas 144,000 personas sean gentes que se van a ganar el cielo y solo ellos, sino que entendemos que estas 144,000 personas van a ser los testigos de Dios, del amor de Dios, y los que van a estar predicando para arrepentimiento. Vimos también en el capítulo anterior, en el capítulo 6, que había una multitud de personas que había pagado con sus vidas creer en el Señor. Esas personas van a ser quienes estos 144,000 lograron convencer de su pecado a través del Espíritu Santo, evidentemente, y lograron que se arrepintieran y se convirtieran. Vamos a entrar ahora al versículo 9, siempre del capítulo 7. Esta parte no es como muy emocionante, pero doctrinalmente nos ponen firmes sobre cuál es la diferencia entre los testigos de Jehová y nosotros. Versículo 9 del capítulo 7 dice: después de esto,
miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas hablan de que son gente que ha sido salva, que ha salido de en medio de la gran tribulación, que ha salido a través de la predicación, que el Espíritu Santo les ha redarguido y que aún en medio de esta opresión mundial, ellos van a doblar su rodilla, pero ante el Señor Jesús. De eso nos hablan sus ropas blancas. Pero también tienen palmas, tienen palmeras, tienen hojas de palmera. Esto nos habla del gozo y de la alegría que ha habido para ellos, que hay para ellos de encontrarse ahora, después de haber sufrido la muerte, por haber creído en el Señor durante la gran tribulación, de encontrarse ahora frente al Cordero. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una vez más, ellos pueden cantar de la salvación porque han experimentado la salvación. Ningún ángel canta de la salvación nunca. Somos los hijos y las hijas de Adán y Eva, caídos y en pecado, que hemos sido restaurados y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, quienes podemos agradecer a Dios por la salvación. Estas personas no solo están cantando de la salvación, iglesia, sino que note por favor que ellos dicen una cosa importantísima. Dicen que la salvación, que es el objeto de su canción, le pertenece a nuestro Dios. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Una vez más, aquí hay un dejo doctrinal. La salvación no es por obras. Durante todas las primeras semanas de este estudio insistimos mucho en que la salvación no es por obras, pero que la salvación sí produce obras. Las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras. La salvación pertenece a nuestro Dios. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ningún fundador de religiones, no hay ningún predicador, ningún pastor, ningún gurú, ningún papa que pueda decir para sí que tiene el poder de decir quién es salvo y quién no es salvo, a quién perdona y a quién no perdona. Los siervos y las siervas de Dios hemos sido llamados a predicar, a abrir nuestros brazos, a extender el amor de Dios y decir, hay esperanza en Jesús. Lo que nuestro Dios haga a partir de ahí le corresponde a Él y solamente a Él. La salvación es de Dios. Ninguna obra de justicia humana puede salvarnos. Y ningún hombre en ninguna religión puede decir que te puede cerrar el cielo, abrir el cielo, sacar del purgatorio, guardar en el purgatorio o mandar al infierno, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios, y eso es un motivo de gran gozo. Versículo 10, la salvación era nuestro Dios. Versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. O sea, ellos dicen amén a lo anterior. La salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Todo es de Él. Todo es de Él. La honra, el poder, la fortaleza, la gloria, la sabiduría, todo es de Él. Amado y amada, no detenga lo que es de Dios. Iglesia linda, no detenga el amor de Dios que fluye en usted. No pare de darle gracias y honra y gloria a Dios. No pare de dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Esta semana tuve el testimonio de una de las familias de la iglesia que estaban pasando por un problema bien complejo. Bien complejo. Y a la vez tuve la bendición de que 2-3 días después de estar orando y buscando opciones, Dios trajo una respuesta inmediata. Y lo que llenó mi corazón es eso, es ver que Dios es fiel. Todo le pertenece a Dios. En esta escena están adorando los seres vivientes, está adorando la iglesia, están adorando los que han salido de la gran tribulación, está adorando todo, están adorando todos los componentes. Mire si es importante la adoración. Mire si es importante. No sé cuántas veces, si usted tiene la delicadeza de a lo largo de los 7 capítulos que hemos leído, de volverse y comenzar a estudiar cuántas escenas de adoración celestial,
¿Cuántas escenas de cánticos, de alabanza, de gozo y de alegría hay en el cielo? ¿Qué concepto más equivocado el que me vendieron a mí cuando yo era niño? Cuando yo era niño me vendieron el concepto de un cielo aburrido, de un cielo lleno de normas y reglamentos, de un cielo lleno de un Dios con una barba larga, aburridísimo, en una mecedora. Y muchos años después descubrí que es que me habían vendido el concepto de Santa Claus, de Colacho, de Papá Noel. Pero que el Dios del cielo es un Dios que está constantemente recibiendo alabanza, honra, gloria, acción de gracias. Está recibiendo constantemente poder, fortaleza, adoración, alabanza, cánticos, hay alegría, hay gozo. Es un lugar completamente diferente a lo que la religión nos ha vendido. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Estos han salido de ahí, o sea, se han arrepentido a través de la predicación de los 144,000. Han salido de ahí y les ha tocado lavar sus ropas con la sangre del Cordero, al igual que usted y a mí. Lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros, que no vamos a estar ahí, es que nosotros hemos recibido el amor de Dios ya. Es que nosotros hemos recibido el amor de Dios hoy. Es que nosotros hemos puesto nuestra vida en manos de Dios desde ya y le hemos dicho: Señor Jesús, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es suficiente para mí. No hay ninguna obra de justicia, Señor. Pero más bien ahora que soy salvo, Dios, ahora que tú me has lavado con tu sangre, Señor, yo quiero devolver algo de lo que tú has hecho por mí. De gracia recibí y de gracia doy. Al contrario, es que estas personas han endurecido su corazón. Y no es sino hasta que vean al verdadero inicuo, al cuerno pequeño, al anticristo gobernando sobre este planeta, que van a decir: uy, un día yo vi un video, un día alguien me predicó, un día alguien me dijo y yo sé qué es lo que está pasando. Y en ese momento van a doblar su rodilla, pero van a tener que pagar el precio de su vida. Usted y yo hoy tal vez pagamos el precio de ir desde Pérez Celedón hasta Moravia, de ir desde Heredia hasta Moravia, de llegar muy temprano para abrir o llegar muy tarde para cerrar, o quedar hasta muy tarde para cerrar. Hoy usted y yo pagamos el precio de sacar los diezmos y ponerlos en la canasta o en la cuenta bancaria estos días, y no nos da ninguna vergüenza decirlo. Tal vez usted y yo hoy pagamos el precio de ir a comprar un diario pequeño y de ayudar a una familia. Amado y amada, permítame decirle que este es un precio corto, si se quiere, a la par del precio que van a tener que pagar algunas personas. El precio de ser mártires, el precio de su vida. Y versículo 15, termino leyendo, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, su tienda de campaña sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El capítulo 7 del Apocalipsis todavía no nos abre el séptimo sello. Vamos a abrirlo en un par de versículos. Pero el capítulo 7 de Apocalipsis nos recuerda por lo menos dos cosas importantes. Una de ellas, la salvación es de Dios. Y durante la gran tribulación también va a haber salvación. Si bien es cierto, va a haber una influencia mundial del anticristo, quien desea sentarse en el trono de Dios, nos develó el apóstol Pablo, haciéndose pasar por Dios. También es cierto que va a haber por lo mínimo 144,000 personas que no van a haber permitido que se les ponga el sello de la bestia, cosa de la cual vamos a hablar en un ratito, sino que van a luchar por extender el reino de Dios, aún en estas condiciones. Y eso es un mensaje de esperanza y de alegría. El evangelio que predicamos no conoce límites. El evangelio no conoce limitaciones.
No importa si el anticristo está en poder, el evangelio de Cristo va a seguir extendiéndose en toda lengua, en toda tribu, en todo pueblo y en toda nación. Y eso es un mensaje de esperanza. Ahora vamos al capítulo 8, si le parece. Vamos al capítulo 8 y arrancamos. Bueno, y ahora sí, en el capítulo 8, en el versículo 1, por fin entonces vemos o se nos hace ver que se rompe el séptimo sello y se inicia toda una secuencia ahora de 7 trompetas. En el capítulo 8 solamente vamos a estudiar 4 de esas trompetas y las otras nos quedan para el capítulo 9, para la próxima semana. Y vamos entonces, versículo 1 del capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí es el inicio, aquí marca el inicio de la gran tribulación. La última semana de la profecía bíblica sobre el pueblo de Israel que nos narra Daniel, capítulo 9 y versículo 27, vamos a ponerlo aquí abajo. Daniel capítulo 9, versículo 27, esa es la última semana de una profecía muy antigua dada a Daniel. Está dividida en 2 mitades esa semana, y cuando dice semana se refiere a un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio ya se conocen como la tribulación, y va a ser un periodo en el cual el anticristo va a ir tomando poder y control y dominio político, como venimos repitiendo, pero sobre todo va a venir trayendo soluciones a los grandes problemas de la humanidad. Una de las grandes soluciones que este ser demoníaco va a ofrecer es que va a ofrecer un verdadero plan de paz para la nación de Israel y para el mundo árabe. Hace 3 meses atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en alianza con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, organizaron un plan de paz que el mundo árabe no recibió, los palestinos no fueron tomados en cuenta, y entonces no lo van a recibir. Y si usted estudia desde los tratados de Camp David, ha habido por lo menos 3 o 4 intentos de organizar en paz al mundo árabe con el mundo israelita, y no lo han logrado y no lo van a lograr hasta que venga el anticristo. Él va a lograr ese tratado de paz, y se va a cumplir aquella otra profecía que dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque el anticristo va a lograr estos acuerdos de paz, va a lograr paz a nivel mundial, va a lograr satisfacer el hambre, la injusticia mundial durante los primeros 3 años y medio de la semana, la mitad de la semana. Pero hacia la segunda mitad de la semana, los últimos 3 años y medio, se conoce como la gran tribulación. Tenemos la tribulación y la gran tribulación. A la tribulación no nos parece muy atribulada porque el mundo va a estar en aparente paz, pero a los ojos de Dios ya eso es una tribulación. Y después de eso, cuando este ser se quite la máscara y se cumpla aquello de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que se sentará en el lugar de Dios, en el trono de Dios, en el templo, haciéndose pasar por Dios. Inclusive es muy posible que este ser ayude a la nación judía a construir el templo, a reconstruir más bien el templo de Salomón. Y este periodo va a ser tan violento, tan terrible, que lo que nos lo anuncia, lo que lo introduce, es un espacio que dice Juan que fue como de media hora. A nivel celestial no sabemos eso qué pueda significar, pero el caso es que hay un silencio absoluto. Así, pero durante mucho rato. No sé si le ha pasado que existen esos silencios incómodos que presagian algo malo. Bueno, pues en este caso hay un presagio de algo sorprendente, impactante. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. La trompeta en el Antiguo Testamento, la trompeta en la Biblia es una señal de alarma. Dice: suenen la trompeta en Sión y den la alarma en el Monte Santo. Hay una canción ¿te acuerdas, Arturo, que cantábamos antes, que decía eso? 7 es el número de lo divino. Aquí lo que Dios está diciendo es: traigo anuncios poderosos sobre este planeta. Hay alarmas sobre este planeta. Escogieron a quien no debían escoger, rechazaron a quien no debían rechazar, y ahora el justo juicio de las malas decisiones de la humanidad va a recaer
sobre ellas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Hay una antesala antes que comiencen a sonar las trompetas. Hay una antesala antes que les asignen las trompetas. Luego que les han dado las trompetas, hay otra antesala. Ahora no es silencio. Ahora lo que se viene es un ángel que trae incienso, que son las oraciones de los justos. Las oraciones que han hecho sobre este planeta desde Abel el justo. Todas las oraciones que ha habido sobre este planeta. Oraciones que usted quizás cree que están olvidadas. Dios las tiene en su incensario de oro. Y ahora este ángel toma más incienso y lo pone ahí, y toma fuego del altar de Dios, lo pone ahí y lo arroja sobre la tierra. Y hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Imagínense todas las oraciones de los justos que han sufrido injusticias. Imagínense las oraciones de todas las madres, de todos los padres, de todos los huérfanos, de todos los inocentes que han muerto. Imagínense de las oraciones de las personas que han muerto durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense las oraciones de las madres que han perdido a sus hijos durante las carnicerías de guerras que ha habido sobre este planeta. Imagínense los gritos de llanto y amargura de las personas que han muerto o vivido bajo los regímenes de violencia y obstrucción a la libertad de cada hombre y de cada mujer. Imagínense la cantidad de oraciones que están en ese incensario, que cuando son arrojadas sobre este planeta hay un gran terremoto, hay relámpagos, hay truenos y hay gritos. La humanidad no sabe y no quiere entender y no quiere darse por entendida de la violencia que viene sobre ella, del justo juicio de siglos y siglos de violencia. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Recuerden el capítulo anterior que los ángeles tenían una orden de no traer juicio sobre la naturaleza. Bueno, pues ahora viene el juicio. Viene el juicio. Y Dios va a utilizar aún a la naturaleza y a los desastres naturales para traer juicio sobre la humanidad. La tercera parte de los árboles se quema. Se quemó toda la hierba verde. Hay un cambio atmosférico. Imagínense todo el humo, el hollín que va a comenzar a subir a la atmósfera. Hay enormes explosiones volcánicas lanzando fuego, lanzando lava, lanzando piedras ardientes, lanzando cenizas sobre la atmósfera. Hay un factor que se llama las explosiones piroclásticas, que es cuando los volcanes explotan o hacen erupción, más bien luego hay una serie de explosiones a causa del oxígeno sobre la naturaleza, sobre la atmósfera. Evidentemente va a haber una gran mortandad. También va a haber problemas con la producción de oxígeno y con el control de la temperatura. Así es como inicia la gran tribulación, con una cantidad de problemas enormes para este planeta. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hay un juicio ahora, hay una parte del juicio de Dios que abarca el mar, que abarca los peces y los mamíferos que hay ahí, que abarca la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Las fuentes de alimentación que ya habían sido tocadas con los cereales y con todo lo que se produce de la tierra, ahora también el mar va a sufrir el juicio de Dios, los seres que están ahí también van a morir, y no solo esto, sino que el comercio internacional que pasa más por mar que por aire, también va a verse completamente trastocado. ¿Cuál es esta montaña de fuego ardiendo? La verdad no lo sabemos.
Lo que sí sabemos, una vez más, es que el versículo 8 dice que es como una montaña de fuego ardiendo. No sabemos qué es lo que va a ser puesto sobre este planeta, que va a caer ahí y que va a hacer que los mares entren en convulsión, que los animales que viven allí mueran y que las situaciones de oleaje y de mareas cambien tanto que aún el comercio internacional, la tercera parte de todos los buques, los cargueros, todo lo que está ahí va a ser destruida. Continúa el juicio de Dios, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas, estas son aguas dulces ahora, se convirtieron en ajenjo. Y muchos de los hombres murieron de esas aguas, a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora aquí sucede algo que es muy importante que volvamos a desglosar un poquito. Hemos dicho que hay un principio hermenéutico, hay un principio de interpretación bíblica que dice que la Biblia debe interpretarse literalmente, excepto cuando esto sea imposible. Entonces, esta gran estrella que cae como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos no puede ser una estrella literal. Hemos dicho muchas veces que nuestro Sol es una estrella enana y que nuestro Sol es cientos de veces más grande que el planeta Tierra. Por lo tanto, ninguna estrella puede caer sobre el planeta y caer solamente sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí esto es imposible, por lo tanto tiene que haber una interpretación paralela. Hay un ser espiritual que trae juicio sobre el agua potable. Desde hace unos más o menos 15 años, estamos en el año 2020, desde el año 2000 más bien, por ahí comenzó a escucharse que iba a haber una gran guerra a causa del agua, que el agua potable iba a ser el próximo petróleo. Y comenzó un negocio que yo cuando era niño, y que seguro usted cuando era niño o niña no lo imaginó jamás, vender agua. Si cuando yo era chiquitillo había un dicho que decía que el agua no se le niega a nadie. Y de repente comenzamos a comprar agua, agua embotellada, agua esto, agua aquí, de diferentes marcas. Una de las primeras, recuerdan, Catadín, aquí en Costa Rica, agua potable Catadín. Perdieron su licencia porque el agua no era nada potable. De hecho, con el nombre se había hecho un juego de palabras bastante interesantes. Aquí a lo que nos estamos refiriendo es que hay un ser espiritual que va a tener el poder de transformar el agua dulce en agua amarga. Y que la gente va a morir a causa del agua amarga, o sea, a causa de falta de agua potable. Los seres humanos no podemos vivir sin agua potable. Es una cosa tan tremendamente interesante esto. No sé si usted recuerda Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Llevan varios días de camino sin agua potable y llegan a unos estanques de agua, les conocemos como el agua de Mara, que significa amarga. Y el pueblo va al agua y bebe agua. Y el agua es amarga. Y el pueblo se vuelve en contra de Moisés. Le dice: Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí para morir? Esta agua no se puede tomar, es agua amarga. Y Moisés se vuelve a Dios y ora, y Dios le muestra un árbol. Y le dice: echa el árbol al agua. Y cuando Moisés tomó el árbol y lo tiró al agua, el agua se transformó en agua dulce. Ese árbol es un símbolo de la cruz de Cristo. El árbol es la cruz que transforma la amargura de la vida, la amargura de tu infancia, la amargura de tu pobreza, la amargura de tu dolor, en agua potable y en agua de vida. Eso es lo que puede hacer Dios en tu vida aún hoy. Y si estás pasando por situaciones que son complejas, que son difíciles, que te están produciendo amargura, mi consejo para vos es que te volvás al árbol de vida, a la cruz de Cristo, y le digas: Señor, que tu cruz venga a mi vida, que tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados, y que el agua amarga se transforme en agua dulce. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho por muchos de nosotros. Lo triste de este cuadro, lo triste del capítulo 8, versículos 10 y 11, es que aquí había aguas dulces que Satanás transformó en aguas amargas. Es todo el proceso inverso. Lo lamentable de este cuadro es que el agua que debía ser potable para usted y para mí, el enemigo tiene la posibilidad de transformarla en agua amarga.
Esto me lleva a pensar en los matrimonios, las relaciones interpersonales, nuestra relación con el dinero, nuestra relación en la iglesia. Fue creada para ser dulce, pero cuando permitimos que el enemigo meta su poder de amargura, terminamos fracasando y terminamos teniendo dolor, angustia y muerte. Asegurémonos de toda aquella área en nuestra vida donde hoy día haya amargura, poner la cruz de Cristo, porque eso transforma la amargura en dulzura. Pueden decir amén y todo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Las explosiones, las humaredas, los cambios climáticos van a afectar tanto la atmósfera que va a haber una reducción en la cantidad de luz que recibimos, o que recibe el planeta más bien. Esto va a afectar no solo la posibilidad de ver, sino la temperatura. Va a haber oscuridad, se van a despertar aquellos temores ancestrales del miedo a la oscuridad en plena humanidad. Va a ser un periodo oscuro, de terror, de frío, de amargura. Va a ser un periodo sin paz, sin compasión. Va a ser un periodo sin suficiente comida. Va a ser un periodo en el que los pobres van a sufrir, los ricos van a sufrir. Versículo 13. Y miré, y aquí oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Amado y amada, imagínese ese cuadro que le acabo de pintar, de destrucción, de hambre, de muerte, de ruina. Y aún así, los ángeles anuncian que las últimas 3 trompetas son las más terribles, violentas y devastadoras. Quiero contarle un testimonio y termino esta noche. Hace unos días alguien me escribió, alguien que nunca comenta aquí en el chat, me escribió y me dijo: Ahmed, estuve viendo los sermones del Apocalipsis y pues me parece que no es nada halagüeño lo que vaya a venir sobre este planeta y sobre la humanidad. Yo no quiero ser parte de eso. Yo lo que le dije fue que el plan de Dios es que ninguno de nosotros sea parte de eso, que Él ha hecho provisión para nosotros y su provisión es recibir el amor de Dios en su corazón. Quiero leerle una vez más Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos allá, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, voy a iniciar en el versículo 7, dice: ya está en acción. Si estuviéramos en el auditorio allá en Moravia, les diría: diga conmigo, ya. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo no se ha manifestado porque en el presente hay quien le detiene: el Espíritu Santo en la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo que está en la iglesia sea quitado, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted y yo no queremos pasar por esto, no tenemos que entregarnos a San Caralampio, no tenemos que entregarnos a prender ciros todas las semanas, no tenemos que pagar diezmos para salir adelante de nuestra... No. Tenemos que recibir el amor de Dios. Dios ha hecho provisión para la humanidad. Se llama Jesucristo. El problema que tiene la humanidad es que quiere creer en Buda, quiere creer en filosofías, quiere creer en hombres, quiere creer en religiones, quiere creer en lo que mamá le enseñó, pero no quiere creer en el amor de Dios, en la persona de Jesucristo. En la cruz del Calvario se escribió la historia de amor más grande que ha habido sobre este planeta.
Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a los hombres y las mujeres de este mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, no viva esto, sino que tenga vida eterna. Yo le invito a asegurarse de recibir el amor de Dios en su vida y decirle: Señor, yo necesito que tú me laves con tu sangre, me hagas parte de tu iglesia y me selles con tu Espíritu Santo. No tenga temor. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Durante todo el Nuevo Testamento encontramos a un Jesucristo de amor que se abrazó al madero, valga la redundancia, por amor, por obediencia, por usted y por mí. No lo culpemos a Él de una humanidad que no le ha querido recibir en su corazón, sino agradezcámosle a Él habernos salvado con su sangre preciosa. Pongamos nuestra vida en sus manos, démosle lo que somos y disfrutemos de su amor, a pesar de la cuarentena y de la pandemia. La paz de Cristo sea con ustedes. Nos encontramos la próxima semana con el capítulo 9 y con las próximas 3 trompetas. Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombra Cristo es la roca y en Él nada me faltará. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz cuando nos dices que tú tienes todo el control. Te damos gloria y honor, rendidos en tu altar, por lo que hiciste, por lo que haces y todo lo que aún harás. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo pasado, porque algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir. Viene sobre mí, bendición, sanidad, fortaleza, vendrá liberación, justicia de Dios. Algo grande viene, bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene.
Jesús, contigo está